¿Estamos quizás ante la mayor estafa en la historia de los videojuegos? En el video de hoy destapamos la verdad detrás de Palworld, el fenómeno viral que está rompiendo todo en este momento. ¿Es solo un pequeño homenaje a Pokémon o un plagio descarado? Hoy no solo vamos a hablar de eso, sino por qué muchos creen que supera incluso a los juegos originales de Nintendo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV. Y sí, toca hablar del tema del momento. Internet está conmocionado. Vamos a entrar al universo de Palworld a buscar respuestas, porque hay muchas preguntas y mucha gente preocupada. ¿El juego del momento está a punto de desaparecer porque Nintendo lo va a borrar de un plumazo? Seamos sinceros, Palworld no solamente es el nuevo chico en el barrio de los juegos de captura de monstruitos. El juego está haciendo más ruido que un concierto de Jigglypuff en medio de la noche. Con alrededor de 7 millones de copias vendidas al momento, Palworld se convirtió en algo más que un juego. En este momento es un fenómeno viral, pero ¿cuál es el secreto detrás de su éxito explosivo? Es su mezcla única de Pokémon con un toque de... ¿Con un toque de qué? Algunos dicen que se parece al Ark, otros dicen que se parece a algún jueguito de disparo, un FPS. La realidad es que algunos lo llaman directamente el Pokémon con pistola. Empecemos por lo más importante, que es el público. Parece ser que Palworld generó opiniones divididas, y más divididas en todo caso que el final de Game of Thrones. Por un lado tenemos a los ultra fans, esos que ven en Palworld el renacimiento del género, una especie de Pokémon para adultos con más acción, más riesgo y obviamente más explosiones y más armas. Esta gente está fascinada con la idea de combinar la ternura de capturar criaturas con la emoción de una batalla armada. Porque ¿quién necesita una Pokébola cuando tenés un lanzagranadas? Por cierto, ¿quién necesita salir a comprar gorras cuando tenés un amigo como Pani Margot? Gracias, Pani, esta gorra hermosa me la trajo Pani de Disney. Estoy enamoradísimo. Por otro lado están los puristas, los guardianes del legado Pokémon, que ven en Palworld una imitación barata, un jueguito chino, un intento de surfear la ola del éxito de Pokémon con una tabla prestada. Se pregunta si el juego trae algo realmente nuevo a la mesa o si simplemente está capitalizando en la nostalgia y el cariño que todos tenemos por los clásicos juegos de los monstruos de bolsillo. Entre memes, tweets y debates acalorados en todo internet, Palworld se convirtió en el centro de una batalla campal en el mundo gamer. Algunos dicen que es el juego del año, mientras que otros lo acusan de ser el plagio del siglo. Lo cierto es que Palworld no deja a nadie indiferente y consiguió algo muy importante en la era digital, que es lo que dije antes: volverse viral. Con millones de jugadores debatiendo, creando contenido y compartiendo experiencias, Palworld demostró que más allá de la polémica, supo capturar la atención de la comunidad gamer a nivel mundial, cosa que suele ser exclusividad de las grandes empresas. Pero metámonos adentro del extraño mundo de Palworld y su curioso desarrollo. Este juego fue creado por Pocket Pair, una empresa japonesa que estuvo en el radar, pero nunca en el centro del escenario, y esto sorprendió a todo el mundo y lo sorprendió también a ellos. Pero ¿cómo lograron capturar la atención de todo el mundo? ¿Acaso utilizaron modelos 3D modificados de Pokémon o fueron más allá para crear algo genuinamente nuevo y original? Aunque algunos jugadores apuntan a similitudes sospechosas, guiño guiño, en los modelos de los Pals, otros defienden la creatividad y el esfuerzo del estudio. Pero dejando de lado las controversias, lo que realmente fue impactante es el fenómeno que Palworld creó en Steam. En un abrir y cerrar de ojos, este título se convirtió en uno de los juegos con mayor cantidad de usuarios jugando en simultáneo, rompiendo récords y dejando atrás a muchos títulos establecidos. Y el que dice títulos establecidos dice el que se te ocurra. Está jugando gente como al... ¿A cuál? No sé, me quedé pensando. Como al Counter-Strike, por decir. Si te metes ahora en Steam, el chat está inundado de debates, estrategias y memes sobre el juego, demostrando que, más allá de las críticas, supo ganarse un lugar en el corazón de los videojugadores. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era la verdadera intención de los desarrolladores al crear este juego? ¿Buscaban innovar y aportar algo nuevo al género o simplemente aprovechar la ola de éxito de los juegos de captura de monstruos? Lo cierto es que, más allá de las acusaciones de imitación, Palworld logró destacar por mérito propio en la industria del gaming, convirtiéndose en un caso de estudio sobre cómo un juego puede hacerse un hueco en un mercado tan competitivo. Y de hecho, ¿por qué no es Nintendo el que tiene ese espacio, el que está haciendo ese ruido? Vienen unos
japoneses cualquiera y rompen todo con algo que podría bien haber sido un juego oficial de Pokémon. Bueno, El Shin Pokémon es tu juguete favorito, es número 1. esa es la pregunta que se está haciendo Nintendo en este momento. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasa con el copyright? Al parecer, el juego Palworld encendió nuevamente el debate sobre lo que sería una violación de derechos de autor o no. Y como bien dije antes, a pesar de que sus mecánicas nos recuerdan más bien a juegos como Ark, los monstruitos tienen una deuda obvia con los juegos de Pokémon de Nintendo y Game Freak. Según el señor Tim Cotton, un abogado especializado en leyes de medios con más de 22 años de experiencia, las prohibiciones de derechos de autor no aplicarían para Palworld, aunque los diseños sí de los monstruos de Palworld pueden parecerse bastante a los de Pokémon. Cotton considera que es obvio que cada juego es una obra de una organización diferente y no cree que haya confusión entre el público en cuanto a quién pertenece cada cosa. O sea, el tipo lo que quiere decir es que nadie va a agarrar el juego y va a decir, ah sí, Palworld, el juego de mis amigos de Nintendo. Entonces, como nadie se va a confundir, no van a pensar que es un juego original de Pokémon, ¿se entiende? Por cierto, ya dije, la mejor gorra del mundo y también el mejor mate del mundo. Miren esta maravilla. Miren esta maravilla de los amigos de Verde Manzana. Me lo regalaron cuando hicimos el evento. Glorioso. Cotton señala diferencias menores en los diseños de los monstruos que podrían socavar una reclamación de infracción de derechos de autor. Por ejemplo, el Lambo de Palworld podría ser una oveja de dibujos animados similar al Wooloo de Pokémon, pero tiene un perfil diferente, con ojos y extremidades de forma distinta. El Verdash de Palworld se parece un poco al Cinderace de Pokémon, pero tiene un esquema de colores diferente con pantalones rojos en lugar de verdes. En resumidas cuentas, los personajes son iguales, pero no son iguales, por lo tanto, es complicadísimo el tema. Sin embargo, la trama se complica cuando se toman en cuenta afirmaciones de que los Pals de Palworld se derivaron directamente de Pokémon. Algunos artistas de juegos AAA especularon que algunos de los modelos en el juego Palworld son casi idénticos a los modelos de Pokémon exportados desde el Pokémon Scarlet and Violet de la Switch. Según ellos, las proporciones y siluetas de estos modelos coinciden casi perfectamente, lo que sugiere una copia o un trazado casi calcado. Prueba de esto, bueno, el mismísimo YouTube, donde está lleno de videos de personas poniendo un modelo encima del otro para ver si esto es así. David Hansel, un abogado especializado en propiedad intelectual y medios digitales, dice que estas comparaciones de modelos en el juego podrían ser una prueba definitiva para los abogados de Nintendo. Según Hansel, Nintendo tendría que demostrar una copia obvia, no solo una influencia, y justamente esto sería eso. Pero otros señalan inteligencia artificial, ni siquiera una copia, sino un tercero, como la inteligencia artificial, ayudando a los desarrolladores a trabajar más rápido, que a fin de cuentas a copiar más rápido. ¿Será que los desarrolladores de Pocket Pair utilizaron inteligencia artificial durante el desarrollo? Bueno, esto se viene especulando hace rato desde el Early Access. ¿Para qué específicamente? Bueno, no solamente para los monstruos, sino también para los mundos, y aunque no hay pruebas concretas de su uso, esta información llegó hasta el CEO de Pocket Pair, que expresó entusiasmo por las prácticas de la inteligencia artificial en el pasado, lo que en cierta medida aumenta las especulaciones, pero a pesar de las controversias, nadie dijo nada ni nadie hasta el momento confirmó que en este caso se haya utilizado, pese a que en el pasado sí este CEO haya aprovechado esta nueva tecnología. Otro tema del que se habla mucho es la copia accidental. ¿Qué tal si en realidad esto es todo una gran casualidad? Desarrolladores experimentados y expertos en la industria como Eric Covington, un ex desarrollador de Blizzard y PlayStation, expresó dudas sobre las posibilidades de que estas similitudes sean accidentales. Según Covington, crear un modelo de personaje complejo con proporciones casi exactas de forma accidental es prácticamente imposible, y que encima eso se repita en todo el elenco de personajes no suena creíble. O sea, vos tenés un modelo del jueguito de Pokémon y de casualidad hiciste otro juego con otro modelo de otro bicho y es perfectamente igual, tanto que los podés poner uno encima del otro y un montón de partes están 100% iguales en una cosa que es básicamente matemática, ¿no? Es como agarrás una plastilina, haces una forma de algo y otro hizo lo mismo y las dos son 100% iguales. ¿Qué posibilidades hay? Otros artistas de juegos AAA también dijeron cosas similares, sugiriendo que lograr las mismas proporciones en múltiples modelos de otro juego sin copiarlo directamente, o al menos trazarlo meticulosamente, es
improbable. Estos comentarios apuntan a la posibilidad de que Palworld podría así haber utilizado modelos de Pokémon como base para sus personajes, lo que podría cruzar la línea de la parodia a la infracción de derechos de autor. Es como hacer una canción con pedazos de otra. Seguís utilizando cosas que son propiedad de otro. A pesar de estas preocupaciones, el CEO de Pocket Pair, desarrollador del juego, negó cualquier intención de infringir la propiedad intelectual de otras compañías. Pero a veces que uno diga cuál fue su intención no es suficiente para evitar los problemas legales. Pero este tema de los plagios no es algo nuevo en el mundo de los videojuegos. Durante la historia videojueguil hemos tenido un montón de lanzamientos que fueron fuertemente inspirados, guiño guiño, por otros. ¿Quién no recuerda al icónico Super Mario Bros. Del NES? El juego no solamente revolucionó el género de las plataformas, sino que el mundo del gaming en general. Por lo que obviamente no tardaron en aparecer homenajes, y algunos bastante descarados. Juegos como The Great Giana Sisters, que se lanzó en el 87, tenía niveles y mecánicas tan similares que Nintendo no tardó en tomar acciones legales. Por otro lado, Sonic, el erizo azul de Sega, también tuvo sus imitadores. Juegos como Freedom Planet comenzaron como proyectos fan de Sonic, pero eventualmente tuvieron que modificar su dirección para evitar problemas legales. Sin ir más lejos, viajemos a un par de años atrás, donde se hizo completamente viral el juego Flappy Bird. ¿Qué pasó después de que se hizo viral? Bueno, tanto las tiendas de aplicaciones como todo internet se llenó de infinitos clones o plagios de este juego. Un modder conocido como Toast Shoes publicó en Twitter un clip de un mod que hizo para Palworld que mostraba al personaje de Ash Ketchum, de Pokémon obviamente, en lugar del jugador principal, y a Pikachu reemplazando a un Pal del Palworld. Dentro de las 24 horas siguientes de publicado ese tweet, fue retirado por una aparente solicitud de retiro por derechos de autor de Nintendo bajo la ley de derechos de autor del milenio digital, o sea, DMCA. El modder, en una entrevista con IGN, expresó su deseo de publicar el video completo del mod, pero dijo que va a cumplir con cualquier notificación adicional de derechos de autor de Nintendo, o sea, no tiene ganas de que lo dejen con el culo para el norte. Mientras tanto, el debate continúa en línea sobre si Nintendo o The Pokémon Company tomarán medidas legales contra Palworld. El CEO de Pocket Pair, Takuro Mizobe, aseguró que Palworld pasó revisiones legales y afirmó que no hubo acciones legales en su contra por parte de otras compañías hasta el momento. Sin embargo, la postura de Nintendo es clarísima. Un representante de Nintendo le dijo a Bloomberg que están al tanto de Palworld, pero se negaron a comentar sobre casos individuales. Don McGowan, quien lideró el equipo legal de The Pokémon Company durante casi 12 años, calificó la situación como la típica tontería de imitación que veía frecuentemente. Como bien dijimos, Palworld vendió 7 millones de copias en menos de una semana, alcanzando un pico de 1.7 millones de jugadores concurrentes en Steam. Todos los ojos están puestos entonces en Nintendo y The Pokémon Company para ver si estas compañías toman algún tipo de acción legal contra Palworld, que también está disponible como un título de Game Pass desde el primer día. O estaba, porque en la medida que explotó todo dijeron, no, ¿qué Game Pass? Dame platita. Porque de hecho puede ser también la última vez que estos muchachos hagan dinero y a la vez tienen que juntar mucho dinero para poder quizás pagar un gran juicio contra Nintendo. Así que ahora está fuera del Game Pass, lo tenés que comprar. Por su parte, en un esfuerzo por evitar posibles problemas con Nintendo, el sitio de mods, Nexus Mods, está eliminando cualquier mod relacionado con Pokémon para Palworld. Y yo me pregunto, ¿qué opinás vos de todo esto? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.